Hola amigos, soy la doctora Mercedes García, jefa de reumatología del Hospital San Martín, esta vez invitada por Teresa Catoni, la presidenta de la Asociación de Lupus Argentina. Vamos a hablar de algunas actualizaciones de lupus de este año con datos tomados del Congreso Europeo de Reumatología, congreso que se hace todos los años en el mes de junio, esta vez fue en la ciudad de Viena, y tomé algunos de los trabajos presentados que me pareció podían ser de su interés. Este es un tema que me parece muy interesante, que es el de aquellas personas que tienen anticuerpos antinucleares positivos y todavía no tienen la enfermedad. ¿Qué hacer? Bueno, fíjense, este grupo de trabajo eh, hizo un registro basado en el Registro Nacional de Dinamarca, donde tienen incluido a todas las personas sanas o con alguna enfermedad, y de casi 200.000 personas sanas, adultos, es decir, mayores de 18 años de edad, le hicieron los anticuerpos antinucleares en el suelo y vieron que el 6% los tenía positivos, es decir, 6 de cada 100. Y a su vez a estos pacientes hicieron análisis más específicos con inmunofluorescencia, que es como pedimos siempre los análisis, y a ellos los siguieron en el tiempo. Y vieron que 800 personas desarrollaron lupus seguidos en los años. Vienen en este gráfico a la derecha, fíjense la línea rosa que les voy señalando, marca aquellas personas que fueron generando lupus el 0,4%, es decir, 4 de cada 1.000 tuvieron lupus seguidos en el tiempo. Y la mayoría salieron de este grupo de pacientes que ya tenían los anticuerpos antinucleares años atrás. Y fíjense, acá marca hasta los 5 años y luego lo siguen en el tiempo también. Dentro del primer año y de los 5 años siguientes estuvo la mayor cantidad de gente que desarrolló la enfermedad. Por lo tanto, tener anticuerpos antinucleares positivos ya sabemos que no significa tener el lupus, pero como dice el dibujito, ojo al piojo, que una prueba de ANA positivo o FAN positivo se asoció a mayor riesgo de lupus y el riesgo fue mayor durante el primer año de la prueba y se mantuvo durante los próximos 5 años, disminuyendo después lentamente. Por lo tanto, mi mensaje es tengámoslos en cuenta a estos anticuerpos cuando están positivos. Y ya yendo directamente a los problemas de salud en el lupus, tenemos este trabajo del grupo GLADEL, el Grupo Latinoamericano de Lupus, que es liderado por el doctor Bernardo Poncestel desde hace muchos años, donde se hizo un análisis para ver en los pacientes que tienen enfermedad renal el grado de respuesta y a los distintos tratamientos que reciben. Terminaron analizándose 309 pacientes porque eran aquellos que tenían enfermedad renal y de esos los que tenían biopsia y de los que tenían biopsia determinada clase histológica y analizaron además los que recién empezaban con la enfermedad renal, si no tenían más de 3 meses, y los que llevaban un tiempo largo y habían reactivado la enfermedad renal. Y lo que encontraron en cuanto a los tratamientos que recibieron, fíjense, esto es Latinoamérica, estamos incluidos también con pacientes de Argentina, pero tenemos de distintos países. Casi todos reciben antipalúdicos, es decir, la hidroxicloroquina. ¿Sí? Muy bien, porque sabemos que tiene un efecto protector y hace no solamente que se tenga menos riesgo de enfermedad renal, sino que los pacientes con enfermedad renal que reciben hidroxicloroquina tienen mejor respuesta al resto de los tratamientos. Corticoides prácticamente todos, y pulsos de metilprednisolona, fíjense, el 88%. Y esto es interesante tener en cuenta porque los pulsos intravenosos de corticoide tenemos el concepto a veces de que es solo para pacientes que tienen muy severa la enfermedad. Y sin embargo, lo que hemos visto, disculpen que se fue, lo que hemos visto en el tiempo es que los pulsos permiten, inclusive en casos de menos severidad, tener respuesta rápida y responder luego a corticoides en dosis baja, es decir, disminuyendo, corticoides orales, ¿no? Disminuyendo la toxicidad de los corticoides y actuando como puente, permitiendo que los inmunosupresores sean de utilidad. Y fíjense cuáles son los más comunes que se utilizaron, la ciclofosfamida y el mofetilmicofenolato. Y luego siguen en muy poca proporción el resto de los tratamientos que están avalados para ser utilizados en enfermedad renal. Concluyen entonces que el 64% de los pacientes
lograron respuesta renal en el primer episodio de nefritis lúpica, lo cual es muy bueno. Y los pulsos de glucocorticoides, ciclofosfamida intravenosa seguido de mofetilmicofenolato, siguen siendo la primera opción elegida por los médicos tratantes. Fue menor el porcentaje de pacientes que tuvieron buena respuesta cuando los que se habían analizado eran los que tenían una recaída renal. Pero, como dice la diapositiva, todo depende del cristal con que solo mire, uno podría decir, bueno, hay casi un 40% de pacientes que recién empiezan con su enfermedad renal que no tuvieron buena respuesta. Por lo tanto, esos pacientes son los que seguramente necesitarán las otras opciones terapéuticas que actualmente tenemos aprobadas para la enfermedad renal. Y dos palabras del COVID, no podíamos dejarlo pasar, y esto es sobre lo que se llama el COVID prolongado o el long COVID, que a más de uno de ustedes les debe haber pasado. Y se define COVID prolongado como cuando ya pasó la infección aguda y el paciente no consigue recuperar su estado vital previo. Por eso es que se llama de esa manera, COVID persistente o long COVID. Y los síntomas persisten después de las 12 semanas del inicio de los síntomas de la infección por el virus. Y dice que alrededor del 10% de los que han sido contagiados globalmente, no solamente el lupus, alrededor del 10% le pasa. Entonces, ¿qué hicieron estos autores que vienen de Hong Kong? Compararon los pacientes con lupus que habían tenido COVID con controles sanos que también habían tenido COVID. Y vieron que los síntomas de COVID prolongado fueron más frecuentes en los pacientes con lupus que en los controles sanos. Tuvieron mayor frecuencia y mayor duración de pérdida de la memoria, dolor torácico, palpitaciones, dolores articulares. Por lo tanto, concluyen que los síntomas de este COVID prolongado fueron más frecuentes en lupus que en la población sana después de la infección y que esta complicación, la ocurrencia del long COVID, es imprevisible porque analizaron distintos factores para ver si la edad, el tiempo de evolución del lupus, los tratamientos, y encontraron que no había nada que pudiera prevenir a quién le iba a pasar esto del long COVID. Inclusive, la hidroxicloroquina, que tiene efecto protector para infecciones en general, no tuvo efecto protector para el long COVID. Y es importante no solamente saber de esto, sino que tenerlo en cuenta porque muchos de los síntomas son muy inespecíficos e indistinguibles de cuando se está con un brote de la enfermedad, un brote del lupus. Y siguiendo con el COVID, hablemos dos palabritas sobre las vacunas. Y este es un trabajo que se hizo en 51 pacientes que recibieron la vacuna de Pfizer, la SARS-CoV-2 mRNA. Y estos 51 pacientes los siguieron en el tiempo para ver la respuesta a la vacuna. De ellos, 19 estaban en tratamientos con algún inmunosupresor, los de siempre, satioprina, micofenolato, y 14 pacientes, o sea, 27%, habían tenido la infección por COVID. Vieron que de los 51, solo 5 tuvieron algún efecto adverso relacionado a la vacuna y ninguno fue grave. Y lo que además interesa, que es la respuesta inmunológica, es decir, la capacidad de responder y tener defensas contra el virus, la respuesta inmune fue similar en pacientes que tenían inmunosupresores que en aquellos que no los tenían. Y hubo aumento significativo de los anticuerpos anti-COVID. Quiere decir que hubo respuesta a la vacuna y fue fuerte y sostenida por lo menos hasta los 12 meses, que es el tiempo en que se siguió a los pacientes. Por lo tanto, concluyen que esta vacuna, si bien el número es chico de pacientes, pero creo que es un dato interesante, puede inducir respuesta inmunitaria persistente en pacientes con lupus y al mismo tiempo es segura y bien tolerada. Y no mostraron influencia del inmunosupresor. Está claro que no incluyeron pacientes que recibían rituximab en ese momento, porque el rituximab es de los medicamentos que usamos en lupus, es el que más frena la respuesta a la vacuna. Esos pacientes no fueron incluidos en el análisis. Y de paso aprovecho a recordarles que tenemos que seguir vacunándonos con la vacuna del COVID.